Siga el enemigo mi alma y alcanza. Huelle que entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblo y sobre ella muévete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Jehová es pues justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó en iniquidad, y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En el mundo puede haber aproximadamente 600.000 jueces oficiales. Aún si contásemos jueces de paz, jueces militares, la cifra podría rondar el millón. Ahora, hay algo que tienen en común todos estos jueces, y es que ninguno es plenamente justo, ni mucho menos perfecto, a excepción de algunos países. Podríamos hablar de Noruega, Irlanda o Dinamarca. La percepción sobre los jueces es de desconfianza. No son imparciales, hay impunidad, hay corrupción. Hay una serie que está de moda, se llama Suits, o La Ley de los Audaces. Es una serie sobre abogados y trata a su modo el tema del sistema judicial norteamericano. Recuerdo uno de los capítulos cuando uno de los abogados protagonistas se acerca al juez indignado y le dice: oiga, usted está fallando injustamente contra mi cliente, simplemente porque le caigo mal. En efecto, el juez y el abogado se caían mal desde hace mucho tiempo, se conocían desde la secundaria y peleaban mucho, y el juez estaba siendo totalmente injusto debido a un tema personal. Así es el corazón del hombre, vengativo, perverso, injusto. Lo que pasa en la serie es el pan de cada día en el sistema judicial colombiano, ustedes lo saben muy bien. La desproporcionalidad, la injusticia, la impunidad, hombres que asesinaron y violaron sistemáticamente niños, militares y mujeres, tienen hoy una curul en el Congreso. Pero incluso ha habido casos de cárcel para personas que han robado cubos de caldo de costilla. Ustedes lo habrán visto en noticias en algún momento. Estos hombres no tenían nada que comer. Ahora bien, no los estoy justificando, estoy hablando de proporcionalidad. Y así podría hablar toda la mañana exponiendo la perversión de nuestro sistema judicial y la del mundo. Sin embargo, cuando abordamos la justicia divina, es totalmente diferente. Con Dios no hay forma de torcer el derecho. ¿Qué se le puede ofrecer a Dios para sobornarlo? Si Dios es el dueño de todo, ¿puede haber acaso ausencia de imparcialidad de Dios? Es imposible. No hay hombre lo suficientemente bueno que pueda desviar el juicio de Dios, o lo suficientemente malo como para que tome una decisión desproporcionada. Dios no hace acepción de personas. Tampoco falla en su cálculo de dar a cada quien lo que merece. En el reino de Dios, una justicia especial para la paz, al estilo colombiano, es una aberración. Fuera de Cristo, el único lugar que tendría un delincuente es el infierno. Nunca un lugar de poder y mucho menos ser recompensado. En Dios cesa la impunidad, se acaba lo desviado, se frustra el mal consejo. Todo queda expuesto delante de Él. Allí radica nuestra esperanza, en que lo injusto de nuestro sistema no permea lo justo de su sistema.
es el derecho. En él se origina la balanza no adulterada. Por eso descansamos en que como hijos de Dios, como iglesia, el Señor es nuestro juez justo y perfecto. De esta manera he estructurado el siguiente mensaje. Primero, Dios es el juez soberano. Salmo 7, versículo del 1 al 5. Dios es el juez soberano. Segundo punto, Dios hace perfecta justicia. Versículo 6 al versículo 13. Tercer punto, Dios da el pago a cada quien según sus obras. Del versículo 14 al versículo 17. Primer punto, Dios es el juez soberano. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcance, la huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. David compone este salmo inspirado por el Espíritu de Dios. Y si ustedes notan en sus Biblias, antes de iniciar el salmo se van a encontrar con la siguiente descripción: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Este Sigaión hace referencia a una indicación de gran intensidad emocional. Es decir, la composición de este salmo está envuelta en un tono de presión. David está bajo mucha presión. Hay una mezcla de angustia, de clamor, de alabanza. Es un carrusel de emociones por el cual está pasando David. Asimismo, el consenso mayoritario teológico es que David estaba en este estado debido a que Cus, hijo de Benjamín, había levantado falsas acusaciones en contra de él. Motivo que se añadía al desprecio de Saúl, el rey, por él. Y bajo esta persecución es que David lleva su caso delante del juez supremo, eleva su caso al tribunal. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarre mi alma cual león sin que haya quien me libre. Noten cómo David, en la soledad de esa persecución, posiblemente en una cueva, a la expectativa de cómo un rey se levanta contra él con un ejército, apela a Dios. Confía en aquel que lo puede librar, en aquel que lo puede salvar. David comprende que su caso está en manos de un Dios que es todopoderoso y que lo puede salvar. Miren lo que él mismo compondría en el siguiente salmo, Salmo 68. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y al Señor Dios pertenece el librar de la muerte. David sabía en quién depositaba su confianza y sabía de quién debía cuidarse, de aquel león que desgarra el alma. Él conoce que el juez supremo es soberano y que su situación es diáfana a los ojos de Dios. Por eso es que en el versículo 3 del Salmo 7 le declara al Señor: si yo he hecho algo de lo que me acusan, si hay iniquidad en mí, si he tratado mal al que me ha sido bondadoso, acepto el castigo. Oh gran juez, si yo he hecho lo malo, acepto tu veredicto, acepto tu castigo. Y en el versículo 5 dice que el enemigo persiga mi alma y la alcance, y mi honra ponga en el polvo. David sabe que el juez soberano conoce a la perfección cada uno de los detalles de la situación que le está pasando, y confía y le dice: haz justicia. Si he hecho lo malo, el castigo es justo, pero si he hecho lo bueno, sálvame de mis perseguidores. Tú decides y tú tienes el poder, tanto para salvarme como para entregarme al mal. En tus manos estoy. David pone su caso en las manos del juez. Ahora, hermanos, podemos decir nosotros que conocemos a nuestro juez soberano. Tenemos la confianza en él como para colocar cada una de nuestras situaciones delante de su trono. ¿A dónde acudimos en el tiempo de angustia, en el tiempo de ansiedad,
en el tiempo de la persecución, cuando Satanás se ensaña con nosotros, los hijos de Dios, porque sí, somos hijos de Dios, y si lo somos, somos su blanco. Y créanme que sus dardos son furtivamente precisos y fuertes. Cada tentación, cada pensamiento perverso, cada pecado que se nos venga a la mente, aún nuestra propia carne se levanta contra nosotros como un enemigo para acusarnos, para distraernos. En esas situaciones, ¿a dónde estamos llevando cada una de estas realidades? ¿Ante quién las estamos presentando? Cus en este salmo se presenta como el acusador y pone en angustia a David, pero David acude a su Señor, a su juez. Confía y expone su caso. Ahora, hoy tenemos de nuevo un acusador que se ensaña con nosotros, con la iglesia. ¿A dónde acudimos nosotros? Es la pregunta. ¿Estamos confiando en Dios frente a cada una de nuestras situaciones, frente a cada ataque? ¿Cuál es nuestro refugio? Para muchos, el refugio es el pecado. Para algunos jóvenes, el celular. Nuestros amigos pueden ser un refugio ajeno a Dios. Pero miren cómo actuó Jesús en su gran tiempo de angustia. Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, siendo Dios, se postró delante del Padre y expuso su caso ante el juez soberano, a aquel que podría librarlo, sujetándose a su voluntad, pero confió en la decisión de ese juez. Expuso su caso ante él. Mis hermanos, el problema es que nosotros muchas veces no confiamos, y como no confiamos, no oramos. No somos hombres de oración y por consiguiente no tenemos una comunión íntima con el Señor. Es habitual, por eso es que cuando viene la tribulación, la tentación, la persecución, la acusación, nos derrumbamos. Debemos confiar en nuestro Redentor porque Él es el juez soberano y cada situación de nuestra vida no se sale de su control. Él conoce tu aflicción, mi aflicción. Él conoce tu lucha, nuestra lucha. Él conoce a nuestro acusador. Cristo es nuestro refugio. Apelemos a Él y cualquier caso será un triunfo en nosotros, puesto que Él ya pagó por nuestros pecados. Yo sé que David no descansaba en su propia integridad o justicia. Sabía que era inocente ante su acusador y le expone al juez su inocencia, pues limpio está. David tenía sus ojos puestos en aquel que más adelante, por precio de sangre, le justificaría plenamente. Al igual que David, podemos presentarnos delante del juez y exponer nuestro caso con plena tranquilidad de que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y por ende saldremos avantes y victoriosos ante cualquier ataque de Satanás. Todo dardo, toda culpa, toda acusación, toda angustia pierde su poder delante de la cruz. Ven cómo el Señor es nuestro juez justo y perfecto. Ahora, segundo punto, Dios hace perfecta justicia. Del versículo 6 al versículo 13. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta a favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es pues justo, y Él está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, afilará en su espada. Tensado tiene ya su arco, lo ha preparado más de muerte. Ha labrado saetas ardientes. Recuerdo una conversación que tuve hace 8 días con un testigo de Jehová en Medellín. Él estaba bien diligente con su corbata, bien arregladito, esperando que alguien se interesase por su mensaje. Llegué a su puesto y empezó a compartirme sobre su mensaje del reino de Dios.
En parte de esa conversación, él expresaba la imposibilidad de ver a un Dios de amor como un Dios que hace justicia. Arguía que el infierno no existe y que Dios en su amor tiene los brazos abiertos para toda persona. Dios es amor. Esa fue su premisa. Como Dios es amor, no hay infierno, no hay castigo. Sin embargo, en las Escrituras no encontramos tal percepción. Si bien podemos decir amén a que Dios es amor, es precisamente por su amor que su justicia no puede verse disminuida. No hay amor sin disciplina, no hay amor sin castigo, pues qué padre el que ama no disciplina. Ahora, podemos decirle al gran juez del universo que se haga de la vista gorda para con el malo en pos de exaltar su amor. La respuesta es claramente no. Debido a su amor es necesaria la justicia. Y David lo sabe que el Dios que le ama es un Dios por definición justo. Estoy seguro de que David había leído las palabras de Jehová en Éxodo 23 que dice: no perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira, no condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. David conoce a su Dios y le dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que has mandado. Ven como David le está pidiendo juicio al Señor, le está pidiendo justicia. Tú, juez, que haces perfecta justicia, actúa en contra de mis angustiadores, porque eso es lo justo. Decántate en favor mío, pues soy inocente. Tú, Rey soberano, que te sientas en alto sobre los pueblos, versículo 7, que juzgarás algún día a todos ellos, haz justicia en mi casa. Haz justicia. Y miren algo interesante: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Les pregunto, ¿quién de nosotros puede decirle eso a Dios? Júzgame conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Este pasaje me dejó un poco cabezón, este versículo. David le dice al Señor: júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad. Estuve meditando bastante en eso. Miren, por ejemplo, primera de Samuel 6:20, lo que dice: y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo, y a quién subirá al alejarse de nosotros? ¿Cómo interpretamos esta porción del Salmo? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? La verdad es que ningún hombre puede justificarse delante de Dios, ni aun David, quien es conforme a su corazón. Entonces, ¿por qué David le dice: júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad? Bueno, hay dos razones. Una podría ser por el hecho de que para esa persecución que promueve Cruz, hijo de Benjamín, contra David, a la luz del texto podríamos decir que David en efecto era íntegro y justo en ese caso puntual, específico. Es decir, como era falsa la acusación de Cus hacia David, él podría decir: líbrame, soy íntegro, ayúdame, pues justo. Pero la segunda opción, y esa es por la cual yo me decanto, es: David sabe y es consciente de que es absolutamente justo e íntegro delante de Dios, no por su propia justicia, sino por la justicia de Dios, la que Él le había otorgado a él. Miren el Salmo 46, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Esto es Salmo de David. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. David se despoja de su propia justicia, de sus propios sacrificios. Versículo 9: he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, tú lo sabes. Miren el versículo 10: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Lo que hace David es despojarse de sus propias obras y adoptar la justicia de Dios en él. David sabe que sus obras por sí solas no le agradan a Dios. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Se despoja de su propia justicia y reposa en la justicia que Dios le ha dado a él.
considero que esta es la vía correcta para entender este versículo 8 del Salmo 7. Júzgame conforme a mi justicia y mi integridad en la unión que yo tengo contigo. Tu propia justicia y tu propia integridad, Dios. ¿Ven cómo Dios hace perfecta justicia? El Señor ve en David su propia justicia en David, imputada sobre él, y por eso acude a su llamado. El juez justo y perfecto le juzga, y David pide justicia en su caso porque no hay de qué acusarle, pues él ya ha sido justificado por Dios. El juez del universo declaró a David justo. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, el mismo juez del universo nos declara hoy justos, santos, limpios e íntegros, porque estamos revestidos de la justicia de Él. Junto con David podemos decir: aborda mis situaciones según mi justicia y mi integridad, que son las de Cristo. Ahora, a este mismo Dios que nos justifica, David le dice, versículo 9: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David comprende que el Dios que hace justicia perfecta está en la capacidad de hacer cesar la maldad de los malos y de vindicar a los justos. El Dios que le dice a las olas del mar: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, es quien coloca límites a la maldad de los hombres y le dice hasta dónde llegará según sus propósitos. Tal como estableció cuánto habría de pecar Faraón contra su pueblo, sin ser el autor de la maldad, claro, nuestro Señor estableció los límites de la maldad de Faraón. Y es a este juez santo a quien David le dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos. Dios omnisciente, Dios omnipotente, haz que fenezca esa maldad. Tú que pruebas la mente y el corazón de los hombres, tú sabes quiénes son tus escogidos, tus justos y quiénes no. Haz justicia. Tú eres mi escudo, versículo 10, y salvas a los rectos de corazón. Tu perfecta justicia no puede ser truncada. Tú haces lo recto con los rectos, pues eres juez justo. David sabe que Dios hace perfecta justicia. Ven cómo con este salmo queda más que expuesto que el Señor es nuestro juez justo y perfecto, nuestro. Y en esa justicia y perfección, Él está irado contra el impío todos los días. La figura que se usa aquí para ilustrar ese enaltecimiento de Dios con el malvado es esto, miren, es un arquero. Y creo que David tenía en mente eso en su momento, ¿no? Un soldado con su arco, con un arco que está tensado, con la punta de la flecha apuntando al impío, así, tal cual, apuntando directamente al corazón del malvado. Si no se arrepiente, soltará esa flecha. Este es un Dios de amor. Miren 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, por definición, es justo. Aborrece la mentira, no se goza en la maldad, le hace justicia al impío. Un Dios que ama pero que no es justo es un Dios hecho a nuestra medida, a nuestro gusto, a nuestra humanidad. Sería un Dios permisivo. Como cuando los hombres caídos permiten a sus hijos que pongan la casa, como se dice coloquialmente, patas arriba, sin reprenderlos ni castigarlos. A un nivel más amplio, es la política de abrazos y no balazos. Es decir, que el delincuente hay que tratarlo con amor y por eso no puede pagar una condena de cárcel. Eso no es así, sino que debe ser rehabilitado y tener una pensión del gobierno. Ese no es nuestro Dios. El Dios de las Escrituras es un juez justo y perfecto, hace perfecta justicia. Sus armas están dispuestas para aplacar la maldad. David, inspirado por el Espíritu Santo, expone la perfección de la justicia de Dios.
una perfección que debemos abrazar y amar. Amar la justicia de Dios es amarle a Él. Recuerdo una enseñanza de Sproul en la que le pregunta a sus estudiantes, y escuche, en el momento en que ustedes en Cristo, le está preguntando Sproul a sus estudiantes, en el momento en que ustedes en Cristo vayan al cielo con el Señor y desde allí puedan ser conscientes de que algún familiar o amigo está siendo condenado por Dios y recibiendo el pago de su maldad, ¿creen ustedes que se entristecerían? Esos estudiantes se quedan pensando y Sproul los hace reflexionar aún más. Imaginen que su mamá o esposa o algún hijo, imagínense esa situación, que ustedes están allá con el Señor y ustedes pueden ver que el Señor está condenando a un hijo, a una madre o a su padre. Ellos no saben qué pensar, tienen la doctrina de la justicia de Dios en su cabeza, pero sus emociones los inclinan a pensar que estarían tristes. Sin embargo, miren la respuesta de Sproul. Él se adelanta y les dice: ustedes estarían con gozo en el Señor, porque la justicia de Dios es plenamente santa y perfecta, y una vez el pecado se ha eliminado definitivamente de nuestros corazones, cada decisión y cada acto de Dios será un motivo de alabanza y de glorificación, aún la condenación para alguno de nuestros conocidos. David expone cómo las armas del Señor están dispuestas para fulminar al impío. Me imagino a David pensando en Cus, viendo cómo el Señor lo tiene ahí en la mira, con esa flecha tensada. Si no se arrepiente, no le espera nada bueno. Pero miren la diferencia para con él y para con el pueblo de Dios. Atentos. El arco de Dios para con nosotros, para con su pueblo, esa flecha ya fue disparada. Ese arco ya no tiene flechas que disparar, ya todas fueron disparadas. ¿A dónde fueron dirigidas? A su Hijo. Cristo ya recibió el ataque de todas las armas de la ira de Dios para con nosotros. Por ende no hay una flecha apuntándonos, no hay una espada desenvainada contra la iglesia. ¿Recuerdan ustedes el ángel con la espada desenvainada en contra del profeta Balaam? Un paso más hacia el frente del pobre burro y el ángel lo fulminaba. Pero no hay tal cosa para quienes estamos unidos a Cristo. Esa es la alegría que tenía David y que tenemos nosotros en medio de cualquier acusación o tribulación. Las manos del Señor, en un sentido ilustrativo, las manos del Señor están desprovistas de armas para con nosotros. Lo que encontramos allí en estas manos son dos orificios por donde fue traspasado en nuestro favor, evitando así el castigo que merecemos. Toda la justicia perfecta que merecíamos como enemigos de Dios, esa justicia fue aplicada a Jesucristo. Por eso es que podemos apelar a ese juez justo y perfecto con toda tranquilidad, pues nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, intercede constantemente por nosotros. Ya no somos el objeto de la ira de Dios, somos el objeto de la reconciliación. El Señor es nuestro juez justo y perfecto, nuestro. Tercer punto: Dios da el pago a cada quien según sus obras. Versículo 14 al 17. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David expone aquí cómo el impío, es decir, aquel que no tiene temor de Dios, produce el pecado. Esta es una ilustración de cómo se produce el pecado. Si usted quiere conocer cómo el pecado se maquina en el hombre, acuda a este Salmo 7 en el versículo 14. Ahí le va a decir cómo el pecado se va construyendo. Lo ilustra como un parto. Surge como algo pequeño, puede ser incluso sutil, un pensamiento que va tomando forma, se va desarrollando, se permea de iniquidad hasta que da a luz.
es decir, hasta que se ejecuta el pecado. Miren el Salmo 36:1, dice: la iniquidad del impío le dice al corazón, no hay por qué temer a Dios, ni en su presencia, porque se lisonjea en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha renunciado a ser pueblo y a hacer el bien. Maquina maldad sobre su cama, se obstina en un camino que no es bueno y aborrece. David lo que nos está diciendo es: el impío maquina maldad, la estructura, la ejecuta y no siente ningún tipo de arrepentimiento, sino que se goza en ella. Sin embargo, ese impío segará lo que ha cosechado. Versículo 16: su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Lo que le está diciendo al impío es: tú que te levantas pensando en tu pecado y te acuestas pensando en tu pecado te alcanzará. Va a afrontar las consecuencias. Esta ilustración es, miren, ¿recuerdan lo que le pasó a Amán con Mardoqueo? Cómo Amán planificó y maquinó la ejecución para el judío y al final terminó él mismo colgado en la horca que construyó. Eso es precisamente lo que está describiendo David aquí en el Salmo. Dios da el pago a cada quien según sus obras. Y el perverso planifica maldad, pero esa maldad caerá sobre él. Ahora, recordemos el pecado de David con Betsabé y el homicidio de Urías. Noten cómo David, con el ejemplo que les estoy trayendo, en su pecado con Betsabé y con Urías, él concibió maldad, se premió de iniquidad y dio a luz engaño. El mismo David, hijo de Dios, escogido, alguien conforme al corazón de Dios, se premió de iniquidad, dio a luz engaño. Esta descripción de cómo se forma el pecado y de sus consecuencias no es solamente aplicable para los impíos. Muchas veces somos los creyentes quienes maquinamos la maldad, consentimos el pecado y damos a luz al mismo. Y sufrimos las consecuencias, en cierto sentido, ¿no? Cavamos el hoyo y lo andamos y caemos en él. Y recibimos el agravio sobre nuestra propia cabeza. Tal cual como el impío que describe David. Podemos incluso caer más bajo que el impío. ¿Nos ha pasado? Le pasó a David, ¿no? ¿Acaso Jonatán se levantó contra Saúl para matarlo? Es decir, el hijo de Saúl se levantó contra él, ¿no? Fue el hijo de David quien se levantó contra él. Cosechó consecuencias mucho más duras. David puede identificarse con sus propias palabras. Su iniquidad volvió sobre su cabeza y su pecado sobre su propia coronilla. Como dice Sproul, a veces los creyentes podemos caer tan bajo que cualquier hermano podría dudar de nosotros y señalarnos incluso como inconversos. Todo el ministerio puede venirse abajo y el trabajo de décadas desplomarse. Pero noten cuál es la diferencia entre el impío y el hijo de Dios con lo que les estoy diciendo. Ambos conciben maldad, dan a luz engaño. ¿Quién de nosotros no peca todavía? Y ambos recibimos las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que, como David en el versículo 17 del Salmo 7, nosotros podemos decir: los hijos de Dios alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Nosotros, los hijos de Dios, podemos caer tan bajo como para estar comiendo de las algarrobas de los cerdos, pero en algún momento, por la providencia divina, el Señor hace que recuperemos la razón y volvamos corriendo a sus brazos. Y esta es la conclusión. David puede glorificar a Dios, a su justicia, y cantar al nombre del Altísimo, porque él entiende que el Señor es nuestro juez justo y perfecto y que ya pagó por él. Nosotros podemos unirnos a ese canto también. A pesar de que seguimos pecando, el Señor ya nos ha justificado. Y he hecho énfasis en que es nuestro juez justo y perfecto. Y más que todo la palabra nuestro. He hecho énfasis en esa palabra.
y es porque Él ya nos ha declarado como justos y santos delante de Él. Por más que caigamos, por más que sea férrea la persecución, por más injusta que sea la acusación del enemigo, hemos sido declarados por el juez justo y perfecto como santos por aquel que pagó nuestra deuda. Este salmo de David cierra con una doxología porque él ha entendido que el juez justo y perfecto no está en contra de él, sino está por él. Y es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Para culminar, sí me gustaría que fuesen a Romanos capítulo 8 y que lean conmigo del versículo 31 al 39. Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Miren esa palabra acusación de lo que hemos hablado en el Salmo 7. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿De qué estamos seguros nosotros? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, este salmo no es más que la exposición en Salmo 7 de cómo el juez justo y perfecto es nuestro juez justo y perfecto. Es el juez tuyo y el juez mío quien está a nuestro favor, nos pertenece, está de nuestro lado. Su arco, recuérdenlo, su arco ya está desarmado para con nosotros. La acusación de Cus, hijo de Benjamín, contra David no es más que un dardo sin pólvora por parte de Satanás. Puede causar incomodidad por un tiempo, pero Dios es quien lo vindica, y así ocurre con nosotros hoy. Estando en Cristo, Él como juez es nuestro juez, y por lo tanto toda declaración de su parte para con nosotros es a nuestro favor y para con su iglesia. Es algo que como creyentes hoy podemos disfrutar y en lo que podemos reposar. Todas nuestras circunstancias, al igual que David, podemos elevarlas ante nuestro juez justo y perfecto, porque sabemos que Él es soberano, que hace perfecta justicia y que da el pago a cada quien según sus obras, y ya no está en contra de nosotros, sino a nuestro favor. Claro, esto es para quienes estamos unidos a Jesucristo. Pero si alguno de nosotros no está unido a Jesucristo, debe tener claro que el arco continúa cargado y que la flecha sigue apuntando a quien no está unido a Él. Si no se arrepiente, en cualquier momento las armas de destrucción del Señor te alcanzarán. Arrepiéntete y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Deja de maquinar iniquidad, deja de planificar tu maldad, dale la espalda a tu pecado y mira al único juez justo y perfecto que puede declararte justo y hacerte entrar en una relación de gracia por la eternidad. Amén. Oremos. Señor, yo te doy infinitas gracias, porque tú en tu misericordia has decidido dejar ese arco desarmado, Señor, para con nosotros, para con tu iglesia, para con tus hijos, Señor.
Ya no hay una flecha apuntándonos, Señor. Ya no tenemos de qué temer contra ti. Hemos sido reconciliados por la sangre de tu Hijo, Señor. Así que te damos gracias igual que David, Señor. Te alabaré, oh Señor. Bendito Dios, que nos has justificado, limpiado, redimido en la sangre de tu precioso Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque tú te levantas como juez, Señor, pero como nuestro juez, a nuestro favor, Señor. Y podemos reposar y descansar hoy en tu día, Señor, en que esa justicia, ira implacable, Señor, ya fue aplicada a Cristo, Señor, en favor nuestro, y estamos reconciliados contigo, Señor. Y asimismo podemos descansar en tu justicia, Señor, y que acabarás con la maldad algún día, Señor. Totalmente. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos puestos de pie, vamos a entonar un último himno como respuesta a la palabra de Dios predicada, reconociendo que solo en Jesús tenemos salvación, así que solo Jesús debe estar en nuestra fe. Jesús.
finalizar, podemos orar. Padre nuestro, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado de comunión. Señor, una vez más nos recordaste que tú eres el Dios justo. La Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expresa justicia verdadera, justicia plena, una justicia que nos abarca a nosotros, nos incluye a nosotros, una justicia también sustitutiva, pero también restaurativa. Los que estamos en Jesús recibiremos la justicia sustitutiva, toda la perfecta vida que recibió Jesús, la recibiremos también nosotros mientras que Él carga con todo nuestra rebelión. Pero aquellos que no han abrazado a Cristo recibirán cada uno lo que corresponda según sus rebeliones. Ese eres tú, oh Señor, el verdadero Dios, en quien confiamos, a quien nos encomendamos hoy. Alabamos tu justicia, exaltamos tu santidad y reconocemos nuestras debilidades, nuestras injusticias, pero que tú nos limpias con verdadera justicia. Así que somos despedidos reconociendo, oh Señor, que en nuestras mentes está tu justicia, que podemos meditar en ella como hermanos que somos por el resto del día y podemos descansar en ella sabiendo que sea cual sea nuestra situación hoy, mañana, pasado mañana, tú eres el Dios justo que nos acompaña. En Cristo Jesús. Amén. ¿Será que? Sí, ahí